Bueno, Nereo, lo primero que quería preguntarte era cómo se te ocurrió, y si es que se te ocurrió a vos, o iniciativa de quién fue, esto de escribir un libro sobre Guillermo Farré. Bueno, ¿cómo estás? Ante todo, gracias por la oportunidad de contar la historia. La verdad que sí, Guille lo ha contado en varias notas, se me ocurrió a mí, producto de algunas charlas que veníamos teniendo, pero eran charlas informales, asados, momentos de esparcimiento, donde, bueno, yo como hincha de River, confieso que soy, veía o entendía que el gol del ascenso en 2011 era una bisagra más allá de la historia de Belgrano, la historia del fútbol argentino en sí, que había ahí un componente muy fuerte atrás de todo lo que ese gol generó, lo que fue ese ascenso, y no es que él estaba reticente, pero bueno, es como que él iba y venía con la idea y demás. Años fueron de charlar de esto hasta que, bueno, producto de otra biografía con la que estoy trabajando acá en la ciudad de Buenos Aires, bajé de un vuelo un día y le digo, mira Guille, vivimos tan cerquita y no estamos haciendo esto y lo estoy haciendo con otro exfutbolista de Buenos Aires, y me dijo, no le demos más vuelta, venite para casa y larguemos. Y así fue. A la media hora estábamos sentados trabajando y 360 días de laburo, bueno, se convirtió en biografía. Che, ¿y qué vínculo tenías vos con él? ¿Qué te unía con Guillermo? ¿Por qué tenías esta relación? Nos conocimos muy curioso, de grupo de papis de cole. Ajá. Nuestros hijos más grandes son amigos, son compañeritos de colegio. Y bueno, empezamos a compartir reuniones, asados, eventos, fuimos trascendiendo ese vínculo y bueno, la verdad que nos une, obviamente a mí desde el punto de vista amateur, a él desde el punto de vista profesional, pero la cuestión del fútbol es, bueno, siempre todas las charlas terminábamos hablando de fútbol. Y esto que yo te comentaba, más allá del gol puntualmente, había muchas anécdotas. Hasta hemos tenido compañeros en común en equipos. Yo jugué bastante tiempo en Córdoba, en el club universitario. Y bueno, eran demasiados mensajes los que teníamos como para no hacer algo. Así que bueno, un poco por ahí dijimos, lo saquemos de lo informal y lo hagamos biografía. Ajá. Che, sin ánimos de spoilear el libro, pero yo que ya lo pude leer entero y demás, uno podría decir a la gente un montón de cosas que resultan atractivas de su vida, pero lo que uno veía de afuera de la cancha cuando Guillermo dirigía, que lo vimos acá en Belgrano, que lo tuvimos cerca, uno veía un tipo estructurado, ordenado, metódico. ¿Es así a la hora de laburar en este tipo de trabajos, a la hora de diseñar una biografía? ¿Es como uno lo veía como DT o es otro Guillermo Farré? Mirá, no me habían hecho esta pregunta, pero es muy interesante. Yo creo que sí. A ver, un atributo de él que yo destaco mucho es su profesionalismo, pero para todo. Ahí va. Para dirigir, para entrenar y para ir al baño. O sea, y súper metódico y ordenado. Por eso te comentaba esto de decir, pongamos manos a la obra, porque era comprometernos en día, en hora, en una metodología de trabajo bastante interesante, donde había idas, vueltas, devoluciones, y donde, bueno, fueron 11 meses así. El último mes realmente encontré, se lo digo con todo el cariño que le tengo, un obsesivo del laburo, porque ya obviamente es un equipo de trabajo, yo a la cabeza, porque lo autoedité, pero con correctores ortotipográficos, editores, diseñadores, maquetadores, y no hay una coma en ese libro que vos has tenido la posibilidad de ver que no haya sido supervisada por él. Bien, pero detalles fantásticos, hasta, por decirte también sin ánimo de spoiler, pero una de las anécdotas de la famosa prueba que tiene él en Boca, ahí tiene un nombre ese coordinador con el que él tiene y bueno, esa persona ya no está viva, Bien. entonces hasta él decirme, mirá, esto lo cambiemos, porque esa persona no se va a poder defender de lo que yo puedo contar, entonces tener que volver para atrás sobre ese capítulo, revisarlo completamente y modificarlo. Bueno, así, de los 28, 29 capítulos, en la mitad. Casi todo. El gol tenía que ser el día y a la hora que fue, si era un relato, una anécdota, los personajes no podían. O sea, es una novela o es una ficción, pero absolutamente tomada de la realidad, digamos, de hechos que
objetivamente acontecieron. Ajá. Che, en el tiempo de proceso del libro, quiero ubicar más o menos temporalmente cuándo fue. Él todavía está, porque el libro termina cuando él lo clasifica a Belgrano Sudamericana. Imagino que el último tiempo de él en Belgrano como entrenador, vos ya estabas desarrollando su obra, más o menos ¿en qué espacio temporal sucedió? Mira, nosotros nos reíamos cuando hicimos la presentación en Lima, que bueno, la hicimos más que nada para redes sociales por una cuestión teníamos organizada la presentación en Córdoba y en ese momento le tocó viajar, y ese 26 de junio miramos, el libro obviamente ya estaba impreso, y fue, por decirte, 20 de junio de 2023, la primera reunión que tuvimos. O sea, para marzo, que yo creo que es la época que él se desvinculó de Belgrano, el libro estaba redactado, terminado, y faltaba lo que te comentaba recién, la parte de maquetación, de elegir las imágenes, de trabajar esta correspondencia entre lo que contamos en el texto y las imágenes, ¿no?, que hay. Así que sí, era una novedad que acababa de clasificar Belgrano a Sudamericana. Él ya no era entrenador, pero bueno, decidimos obviamente avanzar igual con la publicación, porque bueno, la verdad es que Belgrano es una parte muy importante de su vida. Ajá. Es la verdad. Y te consulto, ¿cómo ibas viendo esto? Porque digo, quizás si él progresaba, quizás con otros resultados, con otra suerte en Belgrano, y seguía su camino en Sudamericana, ¿no tenías miedo de decir, che, lo vamos a publicar y quizá terminemos obviando una gran parte de su carrera como entrenador? ¿Jugaba eso o sabías que ya tenías algo muy potente como para poder dejar afuera cualquier último capítulo que le quedara? Muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que entre los dos nos pusimos de acuerdo en que el corte fuese la clasificación a Copa Sudamericana, y de pronto decir, bueno, a ver, veremos después qué pasa. Vinieron las vacaciones y demás, revisamos un montón de textos juntos en ese periodo, y bueno, la verdad es que al poco tiempo él plantea su renuncia, su salida, y bueno, dijimos, listo. La historia para los dos había que contarla igual. Lo que no sabíamos, sinceramente, ninguno de los dos, era que él tendría que salir, viajar al exterior, y todo lo que pasó, que fue, al principio para mí una suerte de pesadilla, porque teníamos organizado el evento en Córdoba, firma de libros, preventa, todo, y bueno, hubo que replantear esa estrategia y, bueno, llevarlo a las redes sociales. Te preguntaba, ¿tuviste que hacer laburo de campo? Digo, ¿fuiste a la cancha, por ejemplo, a ver cómo se manejaba él como entrenador, cómo se vinculaba, o no? ¿O lo de ustedes era mucho audio, desgrabar audio, escucharlo y narrar desde el escritorio? ¿O intentaste verlo, no sé, en algún entrenamiento, partido, a ver cómo laburaba, o esa parte la dejabas afuera? Otra muy, muy interesante pregunta. Sí, no, totalmente. Hay que abordar a ver, mi mirada no podía ser solamente subjetiva o la de Nereo amigo. Acompañarlo a la cancha, hemos ido incluso con familia, con amigos al palco, verlo trabajar, leer un montón de notas, de declaraciones de él, contrastar información objetiva con la interpretación que yo iba haciendo de los hechos que él narraba. Un laburo súper intenso de un año para lograr el producto que vos podido ver, y vuelvo a decirte, con la idea sobre todo de, por ejemplo, entender lo que es el minuto 68, entender esa identidad pirata que es muy fuerte, que como hincha de otro equipo yo por ahí no la tenía, trabajar con amigos vinculados al club, la gente de cultura del club que colaboró un montón. Sí, sinceramente un trabajo que en lo, digamos, biográfico lo abarcaba solamente a él, pero por ahí en una cuestión más bien folclórica trascendía a Guillermo y ya era un vínculo grande con Belgrano, enorme, y un picoteo también de otras instituciones donde él estuvo, porque tocar gente de Santiago del Estero, hacer consultas en Río Cuarto, bueno, todo el recorrido de él, Rosario, que es una parte muy importante en la vida de Guille. Sí, un laburo que iba en paralelo a nuestros encuentros, digamos, a nuestras entrevistas, que bueno, después era desgrabar y construir. Ajá. Che, si tuvieras que vendérselo al hincha, al libro, uno si se acerca a la República de Alberdi, que es la tienda oficial donde se vende la ropa y demás de Belgrano, encuentra ahí la obra.
No sé, yo por haberlo leído me sorprendieron un montón de cosas, esto de las pruebas en Boca, de que entiendo, no sé si era simpatizante de River, entonces llega a jugar esa promoción con al menos una leve o allá lejana simpatía por River. El gol, cuando él dice que va a ser un gol ese partido, lo termina haciendo. Bueno, hay un montón de cosas que son realmente apasionantes. Pero ¿cómo se lo venderías vos a un hincha que hoy, no sé, está sacando la entrada para el partido Sudamericana, debajo de la lluvia, que en Córdoba está lloviznando? ¿Qué le dirías? Che, compra este libro objetivamente porque vas a encontrar esto de ese Guillermo Farré que tenés pintado en las paredes del gigante Alberdi. ¿Qué le dirías? Y la interpretación, bueno, también vuelvo a lo mismo, una valoración subjetiva porque tuve la dicha, digo, el orgullo de haberlo escrito, que yo considero hoy para mí objetivamente Guille posiblemente es el máximo, uno de los máximos ídolos de la historia del club. Y yo le diría al hincha, te vas a enterar un montón de cosas que pensás que sabías y de su vida, y no eran tantas, digamos. Hay un montón de tela para cortar ahí de su historia, y sobre todo un camino de perseverancia que muchas veces las personas idealizamos al deportista, pensamos que fácil que es la vida de estos tipos, y todo lo contrario. Te puedo asegurar que es 50% perseverancia, 50% sacrificio. O sea, y atrás una familia bancando y toda una historia de vida interesantísima. Justamente por ahí, volviendo a tu primera pregunta, es que yo insistí que había que contar una idea de lo que es un pibe del interior de 15, 16 años tomándose un colectivo a Capital Federal, entrenar un día y volver, con lluvia, trueno, relámpago, frío, la mamá pidiendo a los hermanos mayores que lo acompañen. Una cosa porque por ahí la gente no se imagina hasta que no lo ve. Y muchas cosas que él en algunas entrevistas no ha contado, ahí venía esto a decir contarlo en un libro, porque si no sería una entrevista de 20 horas y nadie tiene tiempo para eso. Vos sabés que hablando de eso de las entrevistas, yo no había escuchado entrevistas tan jugosas y de él hablando de su vida, excepto en algún streaming con el canal oficial, cuando Belgrano hacía ese tipo de entrevistas, y hay una que es muy interesante y él cuenta algo de estas pruebas de Boca, y me parece que ahí ya él menciona lo del libro, me parece, y yo en mi caso quedo recontra manija y quiero empezar a preguntar y no encuentro nada, pero ahí había detectado, y Guillermo se notó que había ido con ganas de hablar ese día, y empezó a tirar mucha data jugosa de su vida, y ahí es cuando dijimos, bueno, wow, tiene cosas recontra interesantes, y está bueno que en el mientras tanto, mientras transcurre su vida, está bueno hacer un recorte y poder contar este libro y no hacerlo cuando, no sé, digo, en Córdoba los últimos libros, no sé, a ver, de Viverti, aunque su autor no era de acá de Córdoba, pero se hacen ya una vez muertos, de Timoteo Griguol, hace poco estuvo dando vueltas también su obra, que tiene un nexo con Córdoba, pero digo, también una vez Timoteo muerto, entonces, al menos en lo personal, ahí dije, bueno, che, hay donde cortar, y bienvenido sea que alguien como vos haga ese laburo. Te quiero preguntar, Nereo, uno lo ve a Guillermo como un tipo demasiado noble, un tipo bueno, y un tipo que con sus aciertos, sus errores, hace las cosas a conciencia. Uno lo escuchaba cómo armaba sus cuerpos técnicos y él pensaba en el post de Belgrano y decía, che, tiene que haber en mi equipo gente trabajando que haya sido parte de los grandes planteles de Belgrano. Él cuando cuenta cómo conforma su cuerpo técnico, uno dice, bueno, este tipo está pensando también en el club y no solo en su carrera como entrenador y en su éxito y ego personal. ¿Es así realmente, Guillermo? Digo, es un tipo metódico, pero también un bonachón, un buen tipo, un tipo leal, noble. Sí, bueno, nuevamente es difícil para mí hacer una apreciación objetiva en ese sentido porque la verdad que nuestro vínculo es bastante cercano. Llegar a ser biógrafo de una persona te pone en un lugar donde obviamente te acercás desde otro lugar. Tuve la suerte ahora de compartir con él y verlo trabajar en Lima, en su nuevo trabajo en Sporting Cristal, ratificando esto que te decía de ser un obsesivo y en línea con lo que consultabas totalmente. Guille es un tipo que o sea, auténtica, genuinamente considera que el club está por encima de uno como entrenador y de sus caprichos o de sus ideas. Él tiene una brújula, un norte, una idea de trabajo, pero entiende también que hay una identidad, que hay un montón de cuestiones, que la palabra del hincha vale, y bueno, eso también creo que queda reflejado en el libro, como decías vos.
a la hora de la conformación de su cuerpo técnico, decir, bueno, por ahí yo tengo el know-how, el expertise desde este lugar, pero también hace falta gente bien arraigada a ese sentimiento de pertenencia que tiene Belgrano, que lo y además trabajando, también respondiendo a la otra pregunta que me habías hecho de por qué, siendo él tan joven, que nosotros bromeamos cuando hablamos de que puede haber mi propio camino 2, esto de que yo te comentaba antes, también él lo pensó como un agradecimiento a esta gente que estuvo detrás de su carrera toda la vida, en primer lugar su mujer y sus papás, sus hermanos, entonces también era esto de decir, se los quiero obsequiar ahora, o sea, el momento para decirles gracias a través de esta historia es el acá y el ahora, y eso me pareció muy interesante. Nereo, te hago la última y no te robo más tiempo. Que vos sos comunicador, por ahí uno cuando va a una conferencia de prensa o solicita entrevistas con los entrenadores, en el mundo del fútbol es cada vez más difícil conseguir minutos de calidad, llamémosle como si uno hablara de paternidad, pero digo una entrevista más extensa. Y por ahí uno le molesta, se enoja. ¿Qué entendiste vos ahora desde este otro lado de abordar al personaje? Que de un entrenador al que por ahí uno lo conoce en conferencias de prensa, en una ruedita donde puede meter apenas una pregunta, donde por ahí uno ve que los entrenadores miran con algún recelo al periodista. ¿Qué te permitió entender de estos protagonistas del fútbol estando de ese lado del mostrador y no de este otro lado con un grabador o con un celu como hacemos ahora todos filmando? Bueno, nuevamente interesantísima la pregunta. Te pones, a ver, entendés un montón de cosas que desde este lugar del televisor o de la radio o de las redes te parecen sencillas y es lo que te decía recién y no, son sumamente complicadas. Por ahí me tocó vivir un montón de situaciones con él increíbles, como por ejemplo estar en lugares públicos y que hinchas de Talleres se levantaran a darle la mano y decirle, usted es un señor y a mí me gustaría tener un entrenador como usted. ¿No? Pero también a estos tipos les toca del otro lado capaz que dejar insatisfecho una tribuna y volverte a tu casa envuelto en puteadas, en insultos. Entonces es una de las cosas que te comentaba al principio cuando empezamos la entrevista. Parece fácil desde este lugar, pero se tienen que medir absolutamente hasta en las comas, en qué dicen, en cómo lo dicen, en el tono en que lo dicen, en qué prometen, en qué cumplen, porque obviamente estás observado y estás bajo la lupa 24/7. Entonces, digo, por ahí compartir momentos con él o situaciones hasta te estresa desde un lugar de amigo, de compañero. No querría estar en ese lugar, no es para cualquiera. Esa podría ser la respuesta, digamos, si se entiende. ¿Dónde se puede conseguir el libro además de en República de Alberdi? Actualmente en casi todas las librerías de Córdoba, con seguridad, Cuade, El Emporio, Rubén, tendría que recordar, pero en la mayoría de las librerías de Córdoba está a la venta. ¿Y vía digital hay alguna página donde se puede adquirir o hay que ir a la tienda física? Por ahora en las tiendas y estamos viendo, a ver, a medida que avance la venta, una idea es digitalizarlo y ya a color, porque obviamente el libro es en blanco y negro, pero la ventaja podría ser armar algo con las fotos originales. Nereo, muchísimas gracias, gran obra, te felicito por ese laburo, hermano, la verdad pude leerlo, lo disfruté mucho, ojalá más gente se enganche y lo lea también porque fue un gran trabajo, así que te agradezco y te agradezco por este tiempo. Yo te agradezco a vos de corazón, Andrés, porque bueno, este tipo, tu laburo particularmente, ayuda mucho a quienes trabajamos de este lado para que se conozca lo que hacen. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.